Vamos a continuar con la narración del panorama histórico de la Biblia, cómo fue formado, la formación y canon del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar diciendo que es un cuerpo de literatura que los cristianos obedecen por ser palabra de Dios para la fe y la práctica. No hay evidencia histórica que ningún individuo, iglesia o concilio ecuménico en particular determinaran en un momento específico los límites del canon del Nuevo Testamento. Incluso en la actualidad, el leccionario oficial de la Iglesia Ortodoxa griega tiene material de solo 22 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Jesús mismo preparó el camino para añadir material al canon del Antiguo Testamento, cuando puso sus palabras no simplemente por encima de la interpretación de los escribas. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37 y 43 al 48. Sino a la par de la ley del Antiguo Testamento. Mateo 5, 21 al 42. La iglesia primitiva le dio nivel de autoridad a las palabras de Jesús al citar las enseñanzas del Cristo. Las enseñanzas de Cristo juntamente con la escritura del Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 10 al 11, capítulo 9, 14, capítulo 11, versículo 17 al 26 y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 18 y Lucas, capítulo 1, del versículo 1 al 2, y dice Papías, obispo de Hierápolis, aprox en el año 100 después de Cristo, muestran que la necesidad de que hubiera relatos escritos ordenados sobre la vida y enseñanza de Jesús ya era evidente antes que se escribieran nuestros evangelios. Pablo dio instrucciones a las iglesias en Colosas y la Odisea a fin de que se intercambien las cartas para lectura pública, lo dice Colosenses capítulo 4 versículo 16. La epístola a los Gálatas debía circular entre una cantidad de iglesias, lo dice capítulo 1 y versículo 2. Aparentemente se enviaron copias de Efesios a varias iglesias en el valle de Lico. Segunda Pedro, capítulo 3, del 15 al 16, es la referencia más temprana en la existencia de una colección de las cartas de Pablo y muestra la autoridad que se percibía en esta colección. Para el tiempo de Ignacio, obispo de Antioquía, aproximadamente en el año 110 después de Cristo, ya había cierto tipo de corpus paulino, y para la época de Marción, aproximadamente 140 años después de Cristo, el proceso de recolección virtualmente ya estaba completo. Para el año 150 después de Cristo había en uso un grupo mucho más grande de documentos que los que encontramos en nuestro canon del Nuevo Testamento. 5 escritos eran particularmente populares: la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas y Clemente, el Apocalipsis de Pedro y la de Didache. En ciertos círculos de iglesias se cuestionaban otras obras como nuestros libros canónicos de Santiago, Hebreos, Segunda Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis. Para el año 367 después de Cristo, Atanasio pudo hablar de los 27 libros canónicos diciendo que eran libros del Nuevo Testamento.
Aproximadamente en el año 140 después de Cristo, Marción fue excomulgado de la iglesia en Roma, luego de haber creado una lista de escritos canónicos donde rechazaba todo el Antiguo Testamento y todos los escritos cristianos que hablaban de un Dios de justicia en contraposición con un Dios de gracia. En su lista solo incluyó el Evangelio de Lucas y versiones editadas de 10 cartas paulinas. En la iglesia, un núcleo de escritores eran reconocidos en forma universal y se convirtieron en la regla de fe, a la que todos los otros escritos debían compararse. Estos libros eran la encarnación de la fe apostólica, y se podía comprobar que habían sido escritos por un apóstol o compañero muy cercano. Otros patrones canónicos incluían fecha muy temprana, obras que se habían sido transmitidas y sana doctrina intrínseca. Con anterioridad al año 180 después de Cristo, los escritos canónicos aceptados circulaban en dos grupos: evangelios y epístolas. Aproximadamente para el año 160 al 180 después de Cristo, y basándose en asociación apostólica, en la presencia de material temprano y auténtico, en la fecha tardía de evangelios rivales y en la conexión con una comunidad bien establecida, se llegaron a aceptar los 4 evangelios como obras canónicas, poco después del año 200 después de Cristo. Las 13 cartas de Pablo se aceptaron y se usaron en Roma, Cartago, Francia, Alejandría. Sin embargo, una lista posterior al año 300 después de Cristo no incluye Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses ni Hebreos. La lista también incluye algunos de los 5 libros apócrifos populares mencionados más arriba. Dichos libros adicionales se colocaban al final de la lista, indicativo de una distinción en cuanto a valor y autoridad. Apocalipsis fue uno de los escritos más ampliamente usados y aceptados. A Hebreos se le citó en Roma en los primeros tiempos, pero después del año 100 después de Cristo cayó en desuso en Occidente. De las otras cartas entre el año 100 y el 300 después de Cristo, solo se citaban con frecuencia Primera Pedro y Primera y Segunda de Juan, pero para el año 100 después de Cristo todas eran conocidas. El canon del fragmento del Muratori, aproximadamente en el año 200 después de Cristo, distingue entre los libros autorizados para el uso público y libros recomendados para lectura personal. El de Apocalipsis de Pedro, el pastor de Hermas, asimismo distingue libros del periodo de apostólico y libros posteriores a Hermas. Herejías como el montanismo, que enfatizaba la continuación de los dones de inspiración y profecía, obligaron a la iglesia a llegar a una decisión definitiva. Diocleciano, emperador, aproximado en el año 303, demandó que se quemaran libros bíblicos y de liturgia, lo que forzó a la iglesia a decir cuáles eran los escritos que tenían autoridad como para que los creyentes estuvieran dispuestos a ser torturados y matados a causa de ellos. Eusebio, obispo de Cesarea, aproximadamente en 325 y 340, hizo una lista. Mencionaba como libros reconocidos a los 4 evangelios, Hechos, los epístolas de Pablo, posiblemente incluyendo Hebreos y Primera de Juan, Primera de Pedro, con un signo de interrogación en cuanto a Apocalipsis, cuestionados, pero con amplia aceptación estaban Santiago, Judas, Segunda Pedro y Segunda y Tercera de Juan. En el siglo IV, una serie de concilios eclesiásticos reconoció a aquellos escritos que ya estaban reconocidos por las iglesias representadas. La lista de sínodo
de la Odisea 363 después de Cristo no incluyó Apocalipsis y mostró que algunas iglesias no usaban 2 Juan ni 2 Pedro. En el 367, en el año 367, Atanasio de Egipto hizo una lista de los 27 libros de canon actual. La Iglesia del Oriente siguió cuestionando algunos libros, de manera que hasta hoy la Iglesia Ortodoxa Siria no incluye 2 de Pedro, Judas, 2 de Juan, 3 de Juan ni Apocalipsis. En Occidente, el sínodo de Hipona 393 después de Cristo y el sínodo en Cartago 397 después de Cristo acordaron la aceptación de los 27 libros. Jerónimo y Agustín fueron influencias importantes en estos debates conciliares. Es así que el canon del Nuevo Testamento a que se llegó en estos concilios occidentales no fue algo nuevo que se impuso a la Iglesia desde afuera, sino que fue un reconocimiento de lo que por regla general ya se había aceptado en la Iglesia durante varias generaciones. Luego vamos a ver lo que es textos y versiones del Antiguo Testamento, textos y versiones del Nuevo Testamento, y luego vamos a continuar con lo que es las traducciones. Entonces dice, textos y versiones del Antiguo Testamento. Los escribas judíos enterraban los manuscritos viejos en un depósito o genizá y luego destruían estos manuscritos. Los escribas hebreos llamados masoretas produjeron el texto masorético entre el año 500 y el año 1000 después de Cristo. Los eruditos textuales usan varias herramientas para descubrir el texto que existía detrás del texto masorético. El Pentateuco samaritano es el texto de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento preservados entre los samaritanos. Después se separaron de Judá aproximadamente en el año 400 a.C. Este texto fue preservado en forma independiente al texto masorético, aunque las copias más antiguas que existen no se hicieron sino hasta después del año 100 después de Cristo. Solo en muy pocas cosas los eruditos consideran que el Pentateuco samaritano preserva un texto superior al masorético. Las paráfrasis arameas del Antiguo Testamento, los targumes, se originaron porque los judíos en las sinagogas del Medio Oriente no podían entender las escrituras hebreas. A medida que alguien leía el texto hebreo, un intérprete recitaba paráfrasis arameas que con el tiempo se estereotiparon. Se escribieron antes de Cristo. Los rollos del Mar Muerto contienen un fragmento de un Targum de Job. La mayoría de los manuscritos de Targumes se originaron entre el 500 y año 1000 después de Cristo. Los Targumes resultan de más interés para determinar doctrina judía que para determinar las primeras fases del texto del Antiguo Testamento. La Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento realizada en Alejandría, Egipto, entre aproximadamente el 250 y 100 antes de Cristo, a fin de satisfacer las necesidades de judíos y otras personas grecoparlantes, mantienen variantes textuales, especialmente en Éxodo, Samuel y Jeremías, que parecen ser superiores al texto masorético. Algunas de esas variantes encuentran apoyo en copias de textos hebreos hallados en Qumran. Las otras de las traducciones griegas más famosas del Antiguo Testamento son Aquila y Teodosio después del año 100 después de Cristo. Los rollos del Mar Muerto se escribieron antes del 100 años antes de Cristo y son más de 1000 años más antiguos que los manuscritos básicos de los textos masoréticos. Se hallaron manuscritos bíblicos en fragmentos y copias completas de todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción de Esther. Los rollos de Qumran a veces
difieren del texto masorético. Hay 1375 casos en Isaías, pero la mayoría de las variaciones son insignificantes. Se puede usar 3 variaciones del antiguo común. Por ejemplo, la de Siriaca, la antigua latina, la vulgata latina, pero ninguna de ellas ofrece muchas variantes importantes en cuanto a los textos masoréticos. El cuidadoso trabajo de los escribas, por tanto, en cuanto a los textos masoréticos, el cuidadoso trabajo de los escribas hebreos preservó el texto de la Biblia hebrea, de modo que hoy lo que tenemos esencialmente como existían antes de Cristo.